¿Está en línea con nosotros? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Ha ocurrido movimiento de varios frentes. Han sido muchas cosas, por eso fue un poco ambiguo ahí, porque muchísimas cosas. O sea, tenemos al síndico de Estados Unidos, que es una figura adscrita al Departamento de Justicia Federal, diciendo que la Junta no está cumpliendo con la ley de divulgación de conflictos de intereses. Tenemos al gobierno diciendo que canceló el acuerdo de reestructuración de energía eléctrica. La Junta teniendo un reversazo, porque en el 25 de febrero estaban diciendo que no había manera de hacer algún cambio, ni punto ni acento se podía cambiar en ese RSA. Y de repente están de acuerdo, y entonces ayer también la jueza Swain, creo que fue ayer, déjame ver, tengo plan abierto, antes de ayer, no, sí, ayer. ¿Qué día? Estamos a 10. Perdón. Antes de ayer. Sí. La jueza Swain denegó la petición de los bonistas ad hoc de mediación. Ahora sí me estuvo interesante que ella resalta, estoy dando un pequeño resumen antes de que le preocupa la moción a la luz de la salida de Yaresco, que sale ahora en abril, y si la moción en realidad responde a una falta de confianza de que con un cambio en la dirección ejecutiva de la Junta no se pueda mantener el paso que se estaba llevando. ¿Por dónde queremos comenzar de todo lo que está ocurriendo? Bueno, y no mencionaste la argumentación oral en el circuito ayer sobre la paralización del plan de ajuste de la deuda, así que eso es cierto. Tal vez podemos empezar por ahí. Ayer se discutió ante un panel de jueces del primer circuito en Boston de la Corte de Apelaciones la moción de paralización que radicó el FADEP, que es la Federación Educamos y Únete, para que no se ponga en vigor el plan de ajuste de la deuda y así se proteja su derecho apelativo, que se está tramitando de manera expedita en el Tribunal de Apelaciones. El stay o la paralización es fundamental porque en el caso de Cofina, los apelantes que no estaban conformes con la orden de confirmación no tramitaron el caso con suficiente diligencia y premura, y el tribunal resolvió que ya no había nada que hacer, que ya se había consumado el plan y por ende la apelación se había hecho académica. Para evitar esto, en este caso, nosotros le pedimos la paralización a la jueza Taylor Swain, y la jueza la denegó, pero el mismo día que la denegó radicamos la moción en el circuito, y el circuito estableció un itinerario donde la Junta sometió una moción de oposición el domingo a las 5 de la tarde, que es muy interesante porque también ahí ellos dan un cambio de 180 grados, porque siempre dijeron que las reformas de las pensiones de los maestros y de los jueces eran indispensables para que el plan de ajuste fuera viable, y lo dijeron con expertos que bajo juramento declararon que no era viable si el plan no tenía esas reformas, y de repente le dicen al Tribunal de Circuito de Apelaciones que el plan se podría modificar para restituir las leyes actuales del sistema de retiro aún luego de la fecha de efectividad del plan, y que la Junta podría hacer los ajustes presupuestarios para cumplir las obligaciones que se tienen conforme a esas leyes. Así que antes no era viable el plan sin los cambios al sistema de retiro de los maestros y de las maestras, y ahora de repente es viable. Eso ellos lo hicieron con el propósito de tratar de persuadir al Tribunal de Apelaciones de que no emitiera el stay, diciendo que entonces no habría problema de academicidad. Pero el problema es que el día de la fecha de efectividad, que la Junta lo tiene programado para este 15 de marzo, va a haber toda una serie de cambios importantísimos en el sistema de retiro, que va a ser bien difícil poder virar hacia atrás, y por eso pues al final de la argumentación lo que se le planteó, la licenciada Jessica Méndez Colbert, que fue la abogada que argumentó en favor de los maestros y de las maestras, le dijo pues entonces, a la luz de todo este escenario, lo que procede es un stay parcial, una paralización solamente de la parte del plan que tiene que ver con el asunto de las leyes de retiro, porque la Junta alega que iba a haber unos daños catastróficos para los bonistas y para el pueblo de Puerto Rico por paralizar el plan, que podían exceder el billón de dólares, pero si solamente se paraliza la parte del plan que tiene que ver con los maestros y las maestras,
pues el impacto es mucho menor y se preserva entonces el derecho apelativo de esto. El tribunal se reservó el fallo y dijeron que iban a resolver lo antes posible, así que estamos esperando una decisión, si no es hoy, mañana probablemente. Y quería añadir un poco de contexto, porque la licenciada Méndez Colbert también apeló a la legislatura previo de este proceso, cuando estaban en la discusión de aprobar la resolución para comenzar los pagos al plan de ajuste de la deuda en el segundo día de marcha de los maestros. Correcto, porque ella está participando en las negociaciones de la mesa de diálogo, correcto. La licenciada explicó que precisamente que aprobar estos pagos, comenzar la implementación del plan, hace irreversible el plan, y por lo tanto, si algo es irreversible, pues yo no lo puedo apelar. Exacto. Porque ya está. Pero también, y quería que se aclare, lo que está ocurriendo ahora no es una decisión sobre qué va a ser finalmente sobre la negociación en sí de la propuesta de retiro, sino para permitir que se dé. Sí, lo que está ocurriendo en el tribunal ahora no son los méritos de la apelación, es si se procede o no a la paralización del plan de ajuste de la deuda. Por tanto, una vez el tribunal resuelva como quiera, el caso sigue y el día 15 la Junta tiene que presentar su alegato en oposición a la apelación y nosotros tenemos hasta el día 22 para presentar nuestra réplica. Así que es un incidente interlocutorio, procesal. Lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? El mejor escenario para los maestros y las maestras es que se emita la paralización, pero si no se emite, no se desestima inmediatamente ipso facto la apelación, tendría que el tribunal discutir ese issue posteriormente en el trámite. Bueno, mientras está ocurriendo esto y hay prisa, ¿verdad? Con eso, también estoy viendo... está ocurriendo los cambios con el RSA. Correcto, sí. Con el acuerdo de reestructuración de energía eléctrica. Esto es un acuerdo que llevaba en remojo desde el 2019. Sí, ese es una situación nueva ahora, porque la orden de la jueza de hace par de días establece un itinerario forzado para que la Junta presente antes del 2 de mayo un plan de ajuste de la deuda o, si no se puede hacer eso, una serie de trámites adicionales que incluyen el que se continúen los litigios y si nada ayuda a que se llegue a un acuerdo o a que finalmente se presente un plan de ajuste de la deuda, pues entonces la Junta tendría que mostrar causa por la cual no deba desestimarse el título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, que de paso siempre tengo que aclarar, eso es lo más improbable de todos los escenarios, porque para que se desestime el título 3 tendría que ser por abandono de la Junta de sus deberes y responsabilidades legales en cuanto a tramitar los casos de título 3, y eso es bien difícil que ocurra, ¿verdad? Así que siempre tratan de meter mucho miedo, porque ahora van a desestimar y vienen entonces las demandas. Es que en términos de derecho, eso es el último recurso que tiene un tribunal y en la mayoría de las circunstancias es cuando el deudor dice yo levanto las manos, no voy a hacer más nada, y si la Junta hace eso, pues tendrá que asumir una responsabilidad legal y política, ¿verdad? Por no cumplir las responsabilidades de los puestos que están ocupando como parte de promesa. Y otra cosa, tenemos una jueza, la jueza Swain y la jueza Hauser, que siempre han sido bien enfáticas de que quieren pasar por estos procesos, en las vistas de confirmación del plan de ajuste de la deuda. Hauser insistía en que no se debía desestimar, así que eso no estamos viendo una magistrada ni las juezas que están buscando salir del proceso, tampoco hay un indicio que alguien pudiera decir estamos a una desestimación o algo así. Sí, mira, por eso la orden es escalonada. Para el 2 de mayo un plan de ajuste, pero si no puedes, presenta un bosquejo de lo que tendría el plan de ajuste. Y si no puedes, dime cómo vas a litigar los casos que hay pendientes, ¿verdad? Que hay unas objeciones de la naturaleza de los bonos, etcétera. Y si no puedes, entonces muestra causa
por la cual no deba desestimarse el caso, y eso no es desestimarlo, es que la Junta diga, mira, lo que ocurre es que hemos tenido estos problemas, se ha atrasado este trámite, y como se ha atrasado no estamos listos, pero esperamos estar listos en tal fecha. O sea que siempre el proceso va a tener una solución para que se pueda reestructurar la deuda, porque sería catastrófico para el país que no se pueda reestructurar la deuda de la autoridad a la luz de las circunstancias actuales, ¿verdad? De cómo está la economía y eso. Así que yo estoy confiado que eventualmente va a haber una solución. Ahora, ¿cuál es la solución? Ese es el problema que hay que hilar muy fino, porque una solución que implique aumentos a la tarifa como los que traía el RSA o aumentos superiores a la tarifa, que es parte de los escenarios que podrían estar manejándose en el futuro, pues va a ser catastrófico para el país. Porque el aumento de la tarifa va a elevar el costo de la vida en el país y podría afectar las perspectivas de cumplimiento del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Aquí todo está atado. Aquí no puedes ver el gobierno central por un lado y la autoridad por otro. No, el gobierno central, para su cumplimiento con el plan de ajuste, depende de que la economía esté robusta. Y si la energía está muy cara, la economía no va a florecer. Y un país que no crece económicamente no paga sus deudas. Así que todo esto crea unas situaciones de incertidumbre que requieren la mayor tenacidad de los cuerpos políticos aquí en Puerto Rico. Y cuerpos políticos, el Senado, la Cámara, el negociado, que podría tener eventualmente intervención en esto, y el gobierno, ¿verdad? El gobernador de Puerto Rico y su equipo fiscal, para que esto no desemboque en unas consecuencias que traigan entonces efectos terribles en términos de que la gente no pueda pagar la energía eléctrica, los negocios tengan que cerrar porque no puedan pagar la energía eléctrica. Ramón Cao, el economista, dice que podrían perderse 170,000 empleos si el costo de la energía se eleva por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Así que hay que estar bien claro de que aquí se requiere voluntad de todos los sectores para que el acuerdo sea lo más justo posible para el pueblo de Puerto Rico. Sí, y que no se está diciendo que no es que, o sea, que no se debe reestructurar, que yo creo que todo el mundo está claro de que sí hay que hacerle una reestructuración, pero lo que contiene, ¿verdad? Y los acuerdos a los que se lleguen dentro de ese proceso es lo que va a determinar, ¿verdad? Sí, la otra preocupación es que ya estamos viendo problemas con los acuerdos que sí ya se habían llegado. Exacto. O sea, el BGF, de los 4 pagos que había hecho la última vez que verifiqué, 2 de ellos no pudo hacer pago completo. Sí. Y se tuvo que ir en time. Cofina ya están buscando reestructurarlo. Los bonos de Cofina no tienen rating. Eso quiere decir que si vamos a buscar vender, de alguna manera financiarlo, el interés puede ser altísimo. Eso quiere decir también que, o sea, hay unos ya lo que hemos reestructurado está dando problemas. Eso no da confianza. Exacto. A lo que queda, ¿no? Exacto, y el detalle es que eso se advirtió. Los opositores en el caso de Cofina advirtieron sobre el problema de viabilidad que tenía ese plan. Ahí en ese caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de representar a Prosol Luthier y la jueza dijo que no teníamos legitimación activa y nos sacó del caso, pero teníamos varios estudios sobre ese tema, incluyendo uno del economista Alameda. Y en cuanto al gobierno central, todos los economistas serios de Puerto Rico han dicho que ese plan no tiene viabilidad. Y si ya estamos viendo esos problemas en Cofina, en el BGF, pues los problemas de viabilidad también del gobierno central empezarían a aflorar en los próximos 2 años. Y si esos mismos errores se cometen en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues imagínate, el remedio sería peor que la enfermedad. Y déjame decirte cuál es el meollo, para usar una palabra así rimbombante, del problema de la autoridad. El problema de la autoridad es que los bonos son chatarra y no asegurados. Entonces la Junta los quería convertir en asegurados para pagar más de 70%, lo cual es una barbaridad dentro de la perspectiva del derecho de quiebra. Cuando tú tienes un crédito que es no asegurado y tú tienes insuficiencia de ingresos para tus operaciones, tú le das a ese acreedor 0. Y aquí, con el complejo que hay de que hay que pagar, de que la culpa judeocristiana, tal vez algo que está afectando el raciocinio de los líderes del país, los líderes políticos del país, están empeñados de que hay que pagar lo que bajo el derecho de quiebra federal americano
no se paga. Y esa situación es lo que está obligando a que todos estos líderes políticos que están participando u opinando sobre la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre la reestructuración estén picando fuera del hoyo, estén totalmente equivocados. La deuda de la autoridad se puede reestructurar de una manera justa en términos del pueblo de Puerto Rico. La protección de promesas para el pueblo, para el deudor. La ley de quiebra lo que quiere es un nuevo comienzo del deudor. Y para eso te dan unas herramientas. Y una de las herramientas es de que si el acreedor es no asegurado y tú no tienes suficiente para darle algo, le das cero. Y borrón y cuenta nueva. Eso choca con una percepción totalmente equivocada que tienen estos líderes políticos de que aquí hay que pagar siempre. No hay que pagar. La ley establece que no hay que pagar. Y yo trato de ser siempre lo más enfático posible. Particularmente en este espacio he tenido varias instancias en que he podido serlo. Porque si no tomamos esto en cuenta y lo aplicamos como debe ser, pues entonces cualquier reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica va a traer aumentos dramáticos a la tarifa que el pueblo ni los negocios van a poder solventar. Y que la reestructuración de energía eléctrica tiene también la complejidad de que se mezcla con el proceso de privatización de energía eléctrica. Correcto, y que como la compañía privatizadora Luma no tiene ni incentivos ni restricciones para mantener los costos de manera razonable, pues ya tú ves, porque una cosa es el asunto de la energía, que eso es un problema que en muchas instancias no está bajo nuestro control, y por eso es que conviene acelerar el trámite de movernos a la energía sostenible, ¿verdad? Renovable. Pero el otro asunto es que hay muchos de las operaciones de Luma que no tienen ningún tipo de control de costos ni incentivo de costos y que hacen que se sobregire, y al sobregirarse vienen aumentos. Y la situación que en este momento está discutiéndose en el negociado sobre las métricas de desempeño de Luma va a ser crucial en el asunto de si Luma se queda o se va, porque Luma está peleando tenazmente la imposición de métricas razonables. Ellos quieren que sea las métricas super liberales que se establecieron en el acuerdo, que realmente no abonan a la prestación de un servicio de calidad. Y en el negociado, los grupos opositores a lo que está planteando Luma, pues están planteándole al negociado que tiene que ser bien estricto para que realmente el servicio mejore y que la costoefectividad del servicio mejore paulatinamente. Así que hay muchas variables aquí que inciden en la reestructuración. Y de paso te digo, Luma se reservó en ese acuerdo el derecho a irse si no le gusta la reestructuración de la autoridad. Así que si la reestructuración pone cargas que Luma no anticipó a sus operaciones, en términos de que les restaría, por ejemplo, porque los bonos nuevos serían Power Revenue Bonds. Si Luma entiende que el pago de esos Power Revenue Bonds le quita el dinero necesario para ellos operar cumpliendo con esas métricas, pues entonces Luma podría escoger irse. Así que eso sería otra de las consecuencias que tendría la reestructuración. Sí, y es un luz por todas partes para los consumidores y para la gente, ¿verdad? El pueblo puertorriqueño, que de alguna forma u otra siempre se va a ver afectado por todas estas decisiones. Y para los proponentes de la privatización también. Licenciado, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en el segmento, ¿verdad? Y por su disponibilidad siempre. Tenemos que pasar ahora